Reavívanos, restáuranos, Señor. Dios Todopoderoso, alza tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Esa fue la plegaria del salmista y esa es también nuestra plegaria. Ahora, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir la presencia de su Espíritu. Señor, gracias te damos por tu palabra. Precisamos que tu Espíritu nos acompañe a fin de ser reavivados por tu presencia. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Una nueva oportunidad, reavivados por su palabra, nos convoca una vez más para detenernos en la lectura, en la reflexión, en la meditación de un capítulo de la Biblia. Hoy nos corresponde el capítulo 43 de los Salmos. Es un capítulo breve, tan solo tiene 5 versículos, de manera que nos vamos a concentrar en la lectura de todo el capítulo y vamos a aplicar su mensaje a nuestra vida. Se trata de una oración, de una plegaria pidiendo vindicación y liberación, pidiendo que alguien defienda esa causa y pidiendo también que la intervención produzca liberación. Vamos a leer desde el primer versículo. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. El salmista le está pidiendo a Dios que defienda su causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. El salmista pide liberación de los malos, del engaño y de lo inicuo. En el versículo 2, la plegaria continúa. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Una aseveración y 2 preguntas. Tú eres el Dios de mi fortaleza, mi refugio, mi poder. Siempre he confiado en ti, dependo de ti. Y entonces, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Pareciera que él se sintiera desechado por Dios. Pareciera que él tiene que vestirse de luto, de cilicio, por el enemigo que lo oprime y que lo avasalla. Versículo 3. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. ¿Por qué está pidiendo por luz, por verdad, por orientación de la palabra y de la voluntad de Dios? Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Para qué quería luz y verdad? Para ir a la morada, a la presencia, a la casa, al templo, al santuario de Dios, al monte de Dios. Versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Es que entrando en la presencia de Dios hay alegría, hay gozo, hay alabanza. Versículo 5. Ahora el salmista escribe para sí mismo y se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Ya no es una pregunta para Dios, ahora es una pregunta para él mismo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te asombras? ¿Por qué te sorprendes? Y él mismo se responde, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué salmo precioso, qué verdad, qué contenido. Un salmo que expresa confianza en la intervención de Dios defendiendo su causa. Un salmo que se plantea preguntas hacia Dios. ¿Será, Señor, que me has desechado? ¿Será que tengo que vestirme de luto frente a los enemigos? Un salmo a través del cual, una plegaria a través de la cual pide luz y verdad para ser guiados. ¿Guiados a dónde?
guiados al monte de Dios, a la casa de Dios, al templo de Dios, al santuario de Dios, para que entrando en el santuario de Dios, la alegría, el gozo, la satisfacción, la vida plena, la alabanza, la gratitud pudieran ser patrimonio de aquella vida. Y después un salmista que se pregunta, pero si esto es así, no hay de qué tener miedo. ¿De qué miedo? ¿Miedo de qué? Y un salmista que dice, espera en Dios, aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si usted tuviera que escribir el Salmo 43, ¿qué escribiría? ¿Qué preguntas usted se haría reseñando su problema, su necesidad, su situación? ¿Cuán fuerte, cuán firme sería su confianza en las promesas, en la presencia y en la soberanía de Dios para con su vida? ¿Está listo usted para entrar en el altar de Dios, es decir, para sentirse y sentarse en la misma y en la propia presencia de Dios, que fortalece, que transforma, que llena de esperanza, de alegría, de gozo, de alabanza? ¿Usted ya experimentó esta oración en su vida? Si no lo experimentó, ¿por qué no experimentar ahora? Tome la Biblia, tome el Salmo y repita esta oración desde su corazón. Y desde el silencio del alma, derrame su vida delante de Dios en este momento.
Señor, gracias porque alguien poderoso y amante defiende nuestra causa. Danos luz para conocer tu verdad, para llegar a tu templo, a tu casa y a tu presencia, para reconocer tu voluntad y andar en tus caminos, para disfrutar de gozo y de alegría. Bendice a nuestros amigos y danos la plenitud de tus bendiciones en este día. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, fue un gusto poder compartir un nuevo encuentro de Reavivados por su palabra. Les envío un abrazo y espero que sobre todo reciban el abrazo de Jesús. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.